Buenos días. Sean todos bienvenidos a este servicio de la Iglesia Contemporánea de Pucallpa, en Perú. Reciban saludos de nuestros pastores Esaú y Leslie Soria. Es nuestro deseo que podamos disfrutar de un tiempo de adoración y reflexión en la palabra de Dios. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar a través de esta plataforma. Y queremos regalarte este versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Nahum 1:7. El Señor es bueno, es un refugio en tiempos difíciles y protege a los que en Él confían. Que Dios te bendiga y disfruta del servicio. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. palabra suficiente
los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres digno, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder.
Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu de los que adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino para la que Él así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió,
e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que de la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Buenos días con todos. Qué bueno es encontrarnos una vez más aquí a través de esta plataforma. Espero que hayan disfrutado las alabanzas tanto como yo. Qué lindo es poder encontrarnos una vez más como cada domingo celebrando nuestro servicio virtual y aguardando con paciencia hasta que las autoridades competentes digan listos, fuera, y que podamos reunirnos otra vez como lo hacíamos antes, ¿no? Esperamos con ansias, esperamos con alegría, pero también con paciencia hasta que eso venga. Muy bien, continuamos con nuestra serie de Romanos. Maura estuvo compartiendo con nosotros el capítulo 7 y hoy me toca exponer el capítulo 8 de nuestra serie. Y le he titulado, justamente basándome en uno de los versículos famosos en el mundo del cristianismo, que es el versículo 37, si somos más que vencedores. Y yo le he agregado más que vencedores en Cristo Jesús. Eso somos, y vamos a ver por qué. Entonces, cuando nosotros fijamos en este capítulo, tiene varios versículos famosos en el cristianismo. No solamente el que les acabo de mencionar, sino algunos más. Y ustedes se van a identificar, lógicamente que he cambiado de versión, estoy usando otra versión, no la versión Reina Valera, que es una versión que muchos nos hemos aprendido los textos o los versículos en la antigüedad, pero hoy vamos a variar un poquito para poder contemporizar la palabra. Así que lo primero que nos enseña este capítulo es algo maravilloso, creo que es uno de los pocas cartas o epístolas donde se menciona la maravillosa obra del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, quiero fijarme en el punto número 1. El punto número 1 es la maravillosa obra del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo aparece en escena como la garantía de la promesa de Cristo, la promesa redentora, la promesa salvadora de Jesús. Y es una promesa que es invisible, que no se va a cobrar en este mundo. Ese vale no se cobra aquí, sino es cuando nosotros tengamos que partir a la presencia del Señor. Es por eso que el cristiano no le debe temer a la muerte natural, porque para nosotros es pasar a cobrar el vale de la salvación de la condenación eterna, que el pecado nos imputó desde el principio, y ya lo hemos visto en los anteriores capítulos, ¿no? Que la injusticia nuestra es desde que nacemos, ya nacemos infectados con este virus letal del pecado. Y ahora vamos viendo en el punto número 1 lo que el Espíritu Santo hace. Y me encanta, este es uno de los versículos famosos en el cristianismo, y dice, así pues ahora... por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos con Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo está hablando un poco del trabajo del Espíritu Santo. Como les decía, es la garantía de lo que nosotros podemos esperar en cuanto a la esperanza de fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos viendo, dice en el versículo 14, habla un poco, vamos a avanzar porque el capítulo 8 es riquísimo, tiene muchísimas perlas que podamos sacar para nuestra bendición, pero mira lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les puede clamar
Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y es interesante cuando nosotros podemos ver, dice que el Espíritu de Dios nos guía. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios o que está siendo guiado por el Espíritu de Dios es de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Y muchos pueden malinterpretar estos textos. Que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida no quiere decir que yo voy a andar como esos, como los que practican el vudú en el África, ¿no? Que hacen esos movimientos y saltos y giran. Algunos creen que eso es ser controlado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una manifestación espiritual del Espíritu Santo de Dios, por lo menos, ese tipo de movimientos. El Espíritu Santo toma control de manera natural en nosotros. Es más, una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que parlotea en lenguas o presume una espiritualidad sobrenatural. Una persona llena del Espíritu Santo está lleno del fruto del Espíritu. Y la palabra nos dice que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Todas estas cosas salen de un hombre, de un corazón que está guiado, controlado y lleno del Espíritu Santo. Entonces, y me encanta lo que Pablo está diciendo en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recuerde que nosotros éramos pecadores. En el versículo 1 y 2 habla de que Cristo hizo un trabajo maravilloso. En el versículo 4, dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, ya estamos en este proceso donde Dios ha tomado control de nuestras vidas, donde su Hijo Jesucristo nos ha hecho coherederos con Él, donde tenemos la salvación en nosotros. Y la garantía de ese cumplimiento es justamente el Espíritu Santo. Él es la garantía de lo que las promesas que tenemos son ciertas en el Señor. Y Él está guiando al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros, en nuestro corazón, hacia acciones correctas, a discernir cuando estamos a punto de fallar en nuestra correcta conducta, en nuestro comportamiento, de no darle rienda suelta a los deseos de nuestra humanidad. Por instinto el ser humano quiere desenfrenarse locamente, pero el Espíritu Santo es el freno para que tú tengas prudencia. Y no solamente el freno, sino también es los reflejos. Y yo hablo mucho en motocross, porque en motocross necesitas tener buenos frenos, buenos reflejos y buena moto, ¿no? Entonces, reflejos para salvarse de algún imprevisto, cuando sacar tu pierna, cuando mover el timón, balancear el cuerpo. Esos son los reflejos para prevenir un golpe o una caída. Pero necesitamos también ser direccionados, y Él es el que nos va dando la ruta adecuada. El Espíritu Santo hace un trabajo espectacular. Así que los hijos de Dios, dice el versículo 14, no son controlados por sus propias voluntades. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros, que hemos recibido cuando estábamos sin Dios, Él ya no nos lleva a la esclavitud del pecado. Al contrario, el Espíritu que hemos recibido nos hace hijos por el Espíritu, nos guía a nosotros, nos hace hijos. Y ahí dice una palabra en el versículo 14, en la parte B, Abba, Padre. Esa palabra Abba, yo lo he enseñado algunas veces en Mateo 6, cuando habla de la oración, y dice, Abba significa papito, papito querido, papito lindo. Eso es la expresión de un niño, es la expresión de un cariño hacia su padre. Y Él está diciendo, el Espíritu nos ayuda
a gemir, Abba, Padre. Esto no es para usarlo en guerra espiritual, por si acaso los hermanos que a veces fuerzan los textos y hacen decir cosas, no. Él está hablando de una cosa distinta. Pablo no está diciendo lo que ustedes están interpretando. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo toma control de nosotros. Es interesante cuando dice aquí con claridad en el versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y los permite clamar Abba, Padre, que nos da el derecho como adoptados, ya no ser visto como adoptados, sino como hijos legítimos. Solo un hijo legítimo puede decir al Padre, Padre. El hijo ilegítimo tiene recelos porque sabe muy bien en el fondo que no es hijo legítimo, pero el Espíritu Santo hace un trabajo maravilloso. Nos da esa confianza que necesitamos y nosotros podemos decir con toda seguridad al Dios de los cielos, aunque no somos judíos de raza pura al 100%, nosotros podemos decir como si lo fuéramos, Abba, Padre, papito lindo. Podemos llamar a Dios como nuestro Padre legítimo. Es lo que está diciendo Pablo. El Espíritu nos ayuda a que nosotros podamos tener esa confianza, porque Él es la garantía de todo lo que Dios hizo en favor nuestro a través de su Hijo Jesucristo. Podemos decirle, Abba, Padre. Qué lindo que nosotros podamos tener esa confianza. El punto número 2 dice, resistamos un poco más. ¿Por qué le he puesto así a este segundo punto? Porque aún todavía estamos en la tierra, aún todavía estamos aquí donde hay muchos problemas, donde hay tentaciones, dificultades, donde la gente nos va a mirar como bichos raros, porque la gente nos va a criticar, se va a fijar si ya estamos perfectos, si ya tenemos una aureola o todavía seguimos terrenales. Mira lo que dice el versículo 18 de este capítulo. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, Pablo está tratando de animar a los creyentes, diciéndoles resistan un poco. ¿Saben por qué? Porque no se compara ningún sufrimiento que tengamos aquí con la gloria que vamos a recibir, de lo cual el Espíritu Santo es la garantía de que eso va a pasar. Hermanos, a estas alturas Pablo ya se había enterado de cómo ya habían muerto algunos apóstoles, de cómo ya habían muerto algunos mártires, y Pablo estaba sufriendo muchas cosas mientras él estaba escribiendo esto. Él ya había pasado experiencias de azotes y cosas así, y él está hablando de un corazón que había experimentado todo este dolor. Y él dice con claridad en el versículo 19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió, dice, por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser librada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, dice, como si tuvieran dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos los que todavía no tenemos, es la esperanza. En la esperanza mostramos nuestra constancia. Dice, asimismo, este es un versículo famoso, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu actúa ayudándonos. No sabemos qué pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Qué interesante ver que una vez más, en este punto, en nuestra falta de resistencia, en nuestra debilidad o desesperanza, nosotros podemos saber que el Espíritu Santo está ayudándonos, intercede en oración por nosotros ante el Padre. Espíritu conecta desde arriba hasta abajo. Él conoce todo lo que hay en nuestros corazones. Es interesante saber de que aquí Pablo está hablando de que va a haber mucho dolor, va a haber sufrimiento, vamos a tener que padecer, porque Pablo estaba padeciendo cosas. Pero no hay que achicarnos, no hay que asustarnos, porque es parte de un proceso mientras aguardamos. Me encanta el versículo 18 cuando comienza diciendo: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que debe venir, que ha de revelarse en nosotros. O sea, que lo que vamos a recibir de Dios en el día en que esto termine, no solamente nosotros, sino también la creación, el mundo. El mundo es inocente, fue creado para que el hombre lo administre, pero al hombre fallar, también el mundo recibe su parte. La creación, la naturaleza, los cielos, los vientos, las plantas, los animales, son afectados también por el pecado de nosotros, nuestro pecado, el pecado de nuestros primeros padres y nosotros como herederos. Pero tanto la naturaleza como nosotros aguardamos pacientemente que venga el día del Señor, y ese día liberará todo. Nosotros vamos a recibir esa esperanza que nos cuesta mucho resistir, pero no lo resistes en ti, recuerda, sino en el Espíritu, guiados por el Espíritu, fortalecidos por el Espíritu. Así que ánimo, iglesia, ánimo tú que estás ahí sufriendo, que has tenido pérdidas económicas, pérdidas cuantiosas de familiares importantes, de amigos y cosas. No te desanimes. Eso no quiere decir que Dios no te ama o que el Espíritu de Dios no está a tu lado. Sí está. Y aunque tú puedas verte solo, porque las cosas celestiales son invisibles, tú no puedes ver quién está a tu lado. Pero estoy seguro que Dios y sus promesas y su Espíritu está a tu lado. No te desanimes. Aún falta mucho. Porque todo esto que estás padeciendo un día se acaba, y lo que viene para nosotros es mucho más grande. Así que ánimo. Punto número 3, ya finalizando, tenemos un futuro esperanzador. Qué lindo cuando podemos ver a partir del versículo 28 lo que nosotros llamamos ese futuro de hombres y mujeres vencedores en Cristo Jesús, que resisten al dolor, que resisten y aguardan con paciencia lo que se vendrá. Dice el versículo 28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y este es un versículo famoso, ¿no? Romanos 8:28 dice, y para los hijos de Dios, dice la Reina Valera, todas las cosas les ayudan para bien. Este es un famoso versículo. Y aquí el Señor está diciendo, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Si tú estás en las cosas del Señor, fuiste llamado con un propósito. El propósito de otorgarte su salvación. Y mira la esperanza futura que todos nosotros aguardamos. Dice el versículo 29, porque a los que conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Qué interesante es ver esto. Y hay una pregunta en el siguiente versículo, en el versículo 31, dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios
está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ese versículo también es famoso. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo está diciendo, oye, aún con todos los sufrimientos y los problemas que está teniendo cada uno de nosotros en la vida, no debemos desanimarnos, porque somos más que vencedores. Mira lo que dice el siguiente texto, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no ha de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si Cristo murió y resucitó, o sea, tiene victoria, y si nosotros somos unos con Él, también somos partícipes de su dolor, pero no solo eso, sino que también somos partícipes de su victoria. Él es el primogénito de los resucitados. Usted me dirá, pero Lázaro también resucitó, pero volvió a morir. La diferencia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó en cuerpo y alma y no volvió a morir. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Y si Él resucitó, usted y yo tenemos esperanza, porque también vamos a resucitar. Mira lo que dice también del siguiente versículo. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos? Una buena pregunta. Dios es el que justifica. Así que deja de estar pensando que tú eres el indicado para juzgar a las personas, para emitir juicios injustos. Ya vimos esto en los capítulos anteriores, que el juicio humano es injusto. Nuestra justicia es injusticia delante de Dios. Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Así que tú no tienes por qué condenar. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Otra pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y hay que entender bien esto, lo que viene. ¿Quién te puede apartar del amor de Dios? ¿Qué te puede despegar de Él? ¿Qué te puede separar de Él? La muerte, el dolor, el hambre. Y mira lo que dice Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Hace una buena pregunta. ¿Quién nos podrá acusar? ¿Quién nos condenará? ¿Podrá alguno ser separado del amor de Dios? ¿Podrá algunas circunstancias de hacer que Dios nos ame menos? Está diciendo él, nada. Pasas por hambre, Dios te ama. Pasas por tribulación, Dios te ama. Pasas por angustia, Dios te ama. Eres perseguido, el Señor te ama perseguido. Tienes hambre, el Señor te ama de hambre. Eres indigente, estás en un proceso de indigencia, Dios te ama. Estás en peligro o estás en violencia, Dios te ama. Mira lo que dice el verso 36. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. Siempre nos están burlando, siempre nos hacen burla, nos hacen bullying, siempre nos juzgan, siempre nos odian. Pero aún porque la gente te puede odiar por cosas justas, el Señor te sigue amando. Ningún estado de ánimo que tú estés quiere decir que Dios no te ama. Por el contrario, Él te ama igual. Él te quiere. Y Él no ama condicionalmente. Él te ama porque su ADN es amor. Nada te puede apartar de su amor. Nada de lo que tú hagas puede dejar que Dios te ame. No estoy diciendo que hay que desenfrenarnos en el pecado porque Dios me ama. No es una excusa ni una licencia para pecar. Sino entiende que en todas las dificultades que tenemos una esperanza contra esperanza. Porque Dios nos ama en medio de las tribulaciones. Él sigue amándote enfermo, sigue amándote sano, sigue amándote chihuahua, sigue amándote con dinero, sigue amándote con COVID, sigue amándote enfermo, sano, sigue amándote en cualquier circunstancia que estás. Porque esas circunstancias no pueden apartarte del amor de Dios.
Me encanta que sigamos leyendo el versículo 37. Dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí está el título de nuestra exposición de hoy del capítulo 8. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Porque tú y yo, que conformamos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios adoptado, porque el pueblo original es Israel, nosotros somos adoptados, ¿verdad? Como una rama que es puesta, injertado en un árbol verdadero. Nosotros tenemos el mango común, ¿verdad? Y si queremos comer chico rico, tenemos que injertar ese mango para que dé frutos chico rico. Nosotros somos como ese injerto que también podemos ser puestos en la planta original, ¿no? Entonces dice: somos más que vencedores. Versículo 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa alguna, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. El amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada. Tenemos una esperanza. Y es interesante que podamos ver que sí, en medio de todo, nosotros tenemos una ayuda, y es la maravillosa obra del Espíritu Santo. Y también tenemos que resistir, porque no estamos trabajando solos. Resistamos un poco más. El punto número 2. Y finalmente tenemos un futuro, porque tenemos esperanza. Un futuro esperanzador. ¿Quién nos da ese futuro esperanzador? Es nuestro Dios. ¿A través de quién nos los da? A través de Jesucristo, quien intercambió nuestro pecado por su inocencia. ¿Y qué más? Nosotros tenemos un futuro esperanzador. ¿Y cuál es la garantía de ese futuro esperanzador? Del Espíritu Santo. Y no solamente la garantía, sino también es el ayudador para cada uno de nosotros que estamos todavía padeciendo, y vamos a padecer aún más. Pero ninguna de esas cosas hace que Dios te ame menos, sino por el contrario, te ame igual, como cada día lo hace, porque su ADN es amor. Recuerda, no debes temer y dudar de que eres hijo legítimo de Dios, porque el Espíritu Santo te ayuda a tener esa confianza en que tú puedas sentirte un hijo amado de Dios y puedas decirle: papito lindo, te amo, tú eres lo máximo. Mi querido hermano y amigo, muchas veces dudamos que si somos espiritualmente correctos, que si espiritualmente estamos portándonos bien para recibir el amor de Dios. Déjame decirte que Dios, tú no puedes ganarte su amor. Tú no puedes hacer ninguna otra cosa para que Dios te ame más que al pastor o a los líderes. Dios te ama porque Él es amor. Tanto nos muestra su amor que dejó su Espíritu Santo para guiarnos, para que interceda por nosotros, y también para que podamos juntos resistir hasta el final. No hay nada mejor que poder ser guiados por su Espíritu. No hay nada mejor haber recibido la salvación. Y Pablo dice: eso no se va a cobrar aquí, ese vale se cobra allá. Pero mientras tanto, aguardemos pacientemente, resistamos, dejémonos guiar, pasemos por las tribulaciones, por las angustias, con valentía, contentos. Es bien irónico, ¿verdad? Contraproducente decirte que pues pasemos contentos. No estoy diciendo tampoco: oh, murió mi hijo, ay, qué alegría, se fue una carga. No estoy diciendo eso, sino por el contrario. Hay un contentamiento y un gozo, que es una energía sobrenatural que no es humana, sino viene de Dios, que nos ayuda a digerir el dolor. Porque si no tuviéramos esperanza, entonces todo estaría perdido. Pero el Espíritu Santo nos hace recordar de que en medio de las cosas difíciles tenemos esperanza. Y eso nos ayuda a digerir un poco más ligero el dolor, el sufrimiento, la angustia. Porque en cuanto nosotros necesitamos, invocamos al Señor y Él nos ayuda. Qué bueno es poder compartir esta serie con cada uno de ustedes.
El deseo de nuestra iglesia es que cada uno de nosotros podamos identificarnos y podamos aprender y recibir los recursos adecuados a través de cada herramienta que la Biblia nos presenta. Así que hoy hemos aprendido y hemos visto que tenemos un futuro esperanzador, de que debemos continuar, de que Dios no nos ha llamado a vivir un cristianismo sin sufrimientos y sin dificultades, porque Él, en medio de las dificultades y circunstancias, a través de su Espíritu Santo y sus promesas, Él se glorifica enseñándonos a surfear esos problemas, a pasar con valentía, con resistencia, caminando en tempestades, en mareas, en vientos, en lluvias. Adelante, continuemos. Qué lindo estas promesas del capítulo 8. Hay mucho más que podamos aprender de esto, pero quiero terminar con esto. Entonces, decirles que el Señor ya nos ha dejado todos los recursos para que nosotros podamos vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No lo olvides. Que el Señor bendiga su palabra. Permíteme terminar orando por cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra que nos infunde esperanza. Gracias por tu Espíritu Santo que ayuda a entender las cosas, a clarificar nuestras ideas. Ayúdanos también, Señor, porque tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo una esperanza. Que esos pensamientos estén cada día en nosotros, para que cuando vengan las debilidades y dificultades, nos recordemos que tú eres un Dios de toda la gracia, de toda la gloria. Y ayúdanos a resistir y a seguir avanzando cada momento. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre, y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre, y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive, enciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios.
está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive, vive para siempre. Vive, Él vive, Él vive para siempre. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adorar y honrar a nuestro Señor Jesús. Te animamos a que sigas siendo parte de nuestra familia en Cristo. Conéctate todos los domingos a las 10:30 para disfrutar de nuestro tiempo de servicio a Dios. Te invitamos a participar de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde por la plataforma de Zoom a nuestros estudios bíblicos y tiempo de oración. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y visita la página de Facebook ICP Comunidad. Deja tus comentarios y contáctate con nosotros. Si requieres de alguna consejería o ayuda espiritual, no dudes en escribirnos y con gusto te atenderemos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire con amor y ponga en ti paz. Hasta la próxima.